Servir a la manera de Dios es entender primeramente que la salvación es un plan de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, Pablo vuelve a expresar su profundo anhelo por la salvación de su pueblo Israel, y a su vez él convierte este sentir en un motivo de oración muy especial por ellos. Eso es lo que habla Romanos 10, versículo 1. En estas líneas Pablo explica un detalle sobre Israel que les llevó al fracaso. Primero, eran celosos de Dios, pero con un celo sin el conocimiento adecuado. Esto es lo que describe el versículo 2. Al creer que conocían y honraban a Dios, terminaron estableciendo su propia justicia, rechazando la de Dios, y fueron a otro destino que no era Cristo. Esto es lo que describe el versículo 3. Habían olvidado que la ley tenía su fin en el Mesías, para que todos pudieran recibir justificación en él, en lo que habla versículo 4. Esto es algo alarmante. Podemos tener celo de Dios y esforzarnos por honrarle, sin embargo, al tener un conocimiento errado de él, podemos terminar deshonrándole y rechazando todo lo que ha provisto para nosotros. Es como lo que expresa el profeta Isaías capítulo 29, versículo 13. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tomemos un momento para evaluar nuestra salvación, nuestra vida cristiana y nuestro ministerio a la luz de la palabra de Dios y la oración. Dios nos revelará si en algo estamos equivocados o si estamos haciendo las cosas a la manera del hombre. Debemos rendir en oración nuestros deseos más profundos de hacer la voluntad de Dios alcanzando la meta. Y la pregunta es, ¿servimos a Dios a la manera de Dios o tal vez lo hacemos a nuestra manera? Podemos respaldar con la Biblia lo que hacemos o simplemente lo hacemos pensando que todos lo han hecho siempre así. Hay que recordar que no siempre la mayoría hace lo correcto y no siempre la mayoría hace lo bueno. Una vez que hemos examinado esto a la luz de estos principios, cada uno debe tomar las resoluciones que sean necesarias para comenzar a servir a la manera de Dios. Podemos empezar en algunas áreas como estas. Número 1, las actitudes con las que prestamos algún servicio. Número 2, los prejuicios que permitimos en nuestro corazón sobre los demás. Número 3, los métodos que usamos para compartir la fe. Número 4, la manera de rendir adoración a Dios. Y número 5, el tipo de instrucción o el tipo de influencia que somos para los que están alrededor nuestro. Puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, vecinos, nuestra sociedad e incluso en alguna iglesia en la cual nos reunamos. Y tal vez esto nos permita encontrar una respuesta adecuada siempre a la palabra de Dios. Lo que habla el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 10 versículo 1 en adelante es: hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje.
Tampoco que te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda, pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Esto es lo que habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 1 al 13, y que le di lectura en la traducción lenguaje actual. El apóstol inicia revelando el deseo de su corazón. Él anhela la salvación del pueblo judío. ¿Por qué anhelar la salvación de un pueblo que recibió el mensaje de salvación? ¿En qué momento el pueblo de Israel perdió el rumbo hacia la salvación? Porque el mismo apóstol Pablo, israelita también, declara con vehemencia de su corazón que quiere que los israelitas sean salvos, cuando ellos mismos fueron los receptores iniciales del mensaje de Dios, pues por inconcebible que parezca, eso es una realidad. Hoy como en aquellos tiempos, las personas siguen buscando su manera de ser aceptados delante de Dios, pero de una manera que les acomode o satisfaga su propio ego. Como podemos notar en lo que leímos, Pablo dice que los israelitas tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo, de manera que podemos entender que la salvación es a la manera de Dios o no es salvación. Viene desde el corazón de Dios. Solo podemos llegar a ser salvos a través del camino trazado por Dios. Cualquier otra forma de tratar de alcanzar la salvación es irrelevante, es inútil y no sirve para nada. Podemos entender en este pasaje que así como los israelitas se perdieron en la búsqueda de Dios, hoy en día nosotros no estamos exentos de divagar y de perdernos en nuestros pensamientos y formas acomodadas de servir a Dios. Conocer el camino y andar en el camino son dos cosas diferentes. Es peligroso declarar que somos salvos solo por saber el camino, porque en el capítulo 9 de Romanos Pablo hace una declaración. Por tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y a través de todo este capítulo nos dice que Dios es soberano para salvar a quien Él quiera, porque la salvación finalmente siempre viene de Él, es a su modo y es a quien Él quiera. La salvación, un plan de Dios para nosotros, es su diseño, es su forma, tiene sus alcances y es su voluntad. La salvación de Dios es sencilla y poderosa. Cuando pensamos en la salvación, cuando pensamos en quién pueda ser salvo, cuando pensamos en cómo ser salvos, en cómo estar seguro de que somos salvos, ¿cuáles son las evidencias de la salvación? Si la salvación se pierde o no, entonces nos vienen dudas y más preguntas y empezamos a divagar y a divagar y a divagar. Más aún, cuando sentimos en nuestro corazón la carga de haberle fallado a Dios, nos preguntamos si somos salvos. Cuando vemos a personas fuera de la voluntad de Dios sosteniendo con sus palabras que son salvos, podemos incluso llegar a dudar, podemos llegar a pensar quién es salvo y quién no lo es, incluso si nosotros mismos somos o no somos salvos. Cuando nos abrume lo complicado de la salvación, cuando no entendemos bien las cosas de salvación y que necesitamos estudiar más para poder evangelizar,
entonces hemos perdido lo simple, lo poderoso de la salvación de Dios. La salvación de Dios es sencilla de entender y poderosa cuando se aplica a nuestras vidas. El texto bíblico comprendido en lo que leímos del versículo 5 al versículo 13 hace una diferencia bien grande en la comprensión de la ley y la comprensión de la fe. Mientras que la ley determinaba que la práctica de ley daba vida eterna a las personas, la fe, por su parte, solamente tiene un elemento de salvación que en este pasaje se nos describe con dos verbos: confesar y creer. Y ese es el constante en la Escritura. Incluso cuando primera carta de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 expresa: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 9 es el versículo enorme de la gracia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque la salvación siempre ha sido el medio utilizado por Dios, el entendimiento de la ley del pueblo judío se redujo a una práctica sin sentido: cumplir los estándares, hacer las cosas sin que haya nacido de su corazón la gratitud, la devoción, la pasión por un Dios soberano. Definitivamente que la ley era el camino correcto, pero adulterada por un concepto farisaico, más que camino hacia Dios, parecía una barrera infranqueable. Es por eso que el versículo 4 dice que Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Podemos entender entonces que Dios ha provisto que lo que Dios ha provisto en su mensaje es simple, pero eficaz y poderoso. El mismo texto dice en el versículo 6 que no debemos considerar qué tan complicado dice. No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién bajará al abismo. Eso significa que no tenemos que pensar de una manera complicada hacer bajar a Cristo desde el cielo o hacerlo subir de entre los muertos. Son cosas que le corresponden solo a Él. Esos son misterios de Dios. El texto dice, la cosa está bien clara, que la palabra siempre ha estado cerca de nosotros. Está tan cerca incluso que la tenemos en nuestra boca y está grabado en nuestro corazón. Y esta es la palabra que tenemos que confesar: el señorío de Cristo, la soberanía de Cristo, el reinado de Cristo. Es ahí donde se fundamenta el poder de Dios para salvación. Y cada uno de nosotros, con todos los medios tecnológicos que existen hoy en día, tenemos a nuestro alcance la Biblia en cualquier herramienta, en cualquier instrumento, en nuestro propio teléfono. Tenemos un sinfín de oportunidades de investigar, de escudriñar, de leer y de comprender la voluntad de Dios. La Biblia habla de que tiene que haber una relación entre lo que declaramos y la convicción de nuestro corazón, una integridad entre la voluntad y la palabra, que el señorío de Cristo sea tan real en nuestra boca como lo es en nuestro corazón, en nuestro hombre interior, en nuestra voluntad y por consecuencia en nuestra vida diaria. Eso es el cristianismo, no es una religión, es un estilo de vida. La salvación es sencillo vivir en Cristo. Evangelizar es sencillo. Que lo hayamos complicado a través de miles de años, eso es otra cosa. La clave está en que haya correspondencia entre lo que creemos, lo que hacemos y lo que decimos. Para que haya esa correspondencia, hemos de bajar de alguna manera la guardia, de entregar nuestro orgullo a Dios, para que el Espíritu Santo haga en nosotros así el querer como el hacer, porque esa es la buena voluntad de Dios. El versículo 11 dice que todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Cuando se habla de confiar, se habla de creer, de tener fe, es ese trabajo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga en nuestra vida. Y también habla de esa disposición del ser humano de ser conducido por Dios.
esa humildad es bajar las manos, es una rendición por parte del hombre hacia Dios. Por eso Pablo insiste tanto en Filipenses como en Romanos: vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hablando de salvación, podemos decir que más que entender, es humillarse. Más que comprender los grandes misterios de Dios, es tener una actitud de servicio. Más que estabilizar nuestros pensamientos doctrinales, es evangelizar con acciones, palabras que vengan del amor de Dios. Y por eso quiero terminar esta reflexión con algo que recibí, que recibo continuamente, algo que se llama, tal vez algunos lo hayan escuchado, se llama ese pensamiento semillitas para el alma. Vivimos cada día la resurrección y que el que está sentado en el trono de gloria junto a su Padre, y además recordamos que Jesús vino a enseñarnos que amor y servicio están fuertemente entrelazados, pues el verdadero amor se manifiesta en el servicio a los que amamos, y este servicio puede exigir la donación incluso de la propia vida, así como Jesús presentó su vida como un servicio permanente y se identificó como el que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También nosotros debemos, en la entrega diaria, en nuestras obras y acciones, con la intención plena de entregar aún la propia vida y todo lo que esto significa en una comunión de intimidad, en una comunión personal con nuestro Dios. Así es, Jesús nos pone a la mesa su vida y lo hace de manera simbólica al disponer su cuerpo como alimento y su sangre como bebida, para que en él podamos tener vida, pero con la convicción de que la vida solo es vida cuando se comunica y cuando se da como servicio a todos alrededor nuestros, a todos los que amamos y aún a los que no amamos. Esta es la confianza y la fe que Dios nos ofrece para toda nuestra vida, la cual no está exenta de estas crisis. Solo cuando los hombres y mujeres somos capaces de abandonarnos por completo en el Señor, es cuando podemos experimentar, en medio de todas las dificultades de la vida, incluida la enfermedad, la soledad, el sufrimiento y todas y cada una de las circunstancias y situaciones que estamos viviendo con esta pandemia, entonces vamos a experimentar una paz y una alegría interior que nada o nadie puede explicar, y que es la promesa de que no estamos solos y que al final Dios mismo nos rescatará. Por eso Pablo insistentemente, escribiendo a los Filipenses capítulo 4 versículo 4, 6 y 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito Dios, Padre amado, alabado y glorificado seas delante de ti en esta noche, Señor. Damos gracias, Padre, por el privilegio de estar reunidos nuevamente en tu nombre, Señor. Este puñado de hijos tuyos, a través de este devocional de oración que tenemos, en el que cada uno de los que estamos en este grupo y aún los que no se conectan, Señor, podamos elevar nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras plegarias, Señor, y podamos pedirte, bendito Dios, que sigas reinando y que sigas habitando en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones, para intentar hacer las cosas conforme a tu manera, conforme a tu plan, conforme a tu propósito, que podamos servirte a la manera que tú lo indiques, Señor. Te doy gracias por cada miembro de este grupo, por sus familias, y te pido, Señor, que esté atento tu oído
a todo lo que en esta noche vamos a expresar. Gracias, Señor, te damos, y todo esto lo ponemos a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante. Amén.